Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, igual que a mí. Prepárense para un análisis profundo sobre dos figuras turcas que han conquistado nuestros corazones y pantallas, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar sobre algo que siempre está en el aire cuando se trata de estas parejas icónicas, como el futuro de su relación, sea cual sea, ¿podría impactar sus carreras? Sé que es una pregunta que muchos se hacen, y vamos a desentrañar los posibles escenarios y las implicaciones que podrían tener. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial a la familia. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas cosas preparadas para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir, o Candem como muchos de sus fans cariñosamente los llaman, alcanzaron una fama estratosférica gracias a la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. De hecho, esa química fue tan palpable que catapultó la serie a un éxito internacional sin precedentes. Pero más allá del éxito de la serie, la pregunta que siempre surge es, ¿cómo afecta la relación personal de los actores a su trayectoria profesional? En el caso de Can y Demet, la respuesta es compleja y multifacética. Primero, es innegable que su relación, o la percepción que el público tenía de ella, fue un factor clave en el éxito de Erkencikus. La gente no solo se enganchó a la trama, sino también a la dinámica entre los protagonistas. La esperanza de que su romance traspasara la pantalla generó una expectativa altísima y un nivel de compromiso por parte de los fans que pocas series logran alcanzar. Se crearon incontables foros de discusión, se analizaron cada una de sus interacciones públicas, y se tejieron teorías sobre cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Can y Demet. Este fenómeno, impulsado por las redes sociales, alimentó aún más el éxito de la serie. Los fans se sentían partícipes de una historia de amor que trascendía la ficción, y esa conexión emocional fue fundamental para el crecimiento de Erkencikus a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa cuando esa relación, o la percepción de esa relación, cambia? Ahí es donde las cosas se complican. Si Can y Demet decidieran trabajar juntos de nuevo, el éxito o el fracaso de ese proyecto dependería en gran medida de la narrativa que se construya alrededor de su relación. Recordemos que la industria del entretenimiento, especialmente la televisiva, se nutre de narrativas, tanto dentro como fuera de la pantalla. La vida personal de los actores y en particular sus relaciones amorosas, se convierten en parte integral de la promoción y el atractivo de sus proyectos. Si su relación es percibida como positiva y amistosa, incluso si no es romántica, podría generar un interés renovado y un impulso en la taquilla o en las plataformas de streaming. Los fans que los apoyaron en Erkencikus estarían ansiosos por verlos interactuar de nuevo, incluso en un contexto diferente. La nostalgia y el cariño que sienten por ellos como pareja en pantalla podrían ser una poderosa fuerza de marketing. Se podría vender un proyecto basado en la premisa de la pareja que enamoró al mundo está de vuelta, apelando directamente a la fibra sensible de los fans y garantizando una gran atención mediática. Incluso si la trama del nuevo proyecto fuera diferente a la de Erkencikus, la simple presencia de Can y Demet juntos sería suficiente para atraer a un público masivo. Por otro lado, si existieran rumores de tensiones o conflictos entre ellos, podría tener el efecto contrario. La gente podría sentirse desilusionada o incluso incómoda al verlos trabajar juntos, lo que podría afectar negativamente la recepción del proyecto. La química en pantalla podría percibirse como forzada o artificial, lo que restaría credibilidad a sus personajes y a la historia en general. En este escenario, los rumores de problemas personales eclipsarían cualquier intento de promoción del proyecto, convirtiéndose en el foco principal de la atención mediática. La gente estaría más interesada en descifrar las posibles indirectas o tensiones entre los actores que en la trama de la serie o película. Esto podría generar una atmósfera negativa alrededor del proyecto, alejando a potenciales espectadores y afectando negativamente su rendimiento en taquilla o en las plataformas de streaming. Además, es importante tener en cuenta que tanto Can como Demet han seguido caminos profesionales distintos desde Erkencikus. Can ha trabajado en Italia y otros países, buscando expandir su carrera a nivel internacional.
Lo hemos visto incursionar en proyectos que le exigen un dominio de idiomas y una adaptación a culturas diferentes, lo que demuestra su ambición por trascender las fronteras del mercado turco. Demet, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más populares en Turquía, protagonizando diversas series y películas que han sido un éxito de audiencia. Ha demostrado una gran versatilidad al interpretar roles muy diferentes entre sí, lo que la ha convertido en una de las actrices más solicitadas y respetadas del país. Esto significa que el impacto de su relación en sus carreras podría ser diferente para cada uno de ellos. Can, al estar más enfocado en el mercado internacional, podría beneficiarse aún más de la atención mediática que genera su vida personal. Un reencuentro con Demet podría ser una forma efectiva de revitalizar su popularidad en Turquía y atraer a nuevos fans en otros países. Para Can, un proyecto con Demet podría ser visto como un puente entre su pasado y su presente, una forma de reconectar con el público que lo catapultó a la fama y de reafirmar su posición como una estrella internacional. Demet, por otro lado, ya tiene una base sólida de fans en Turquía y ha demostrado su talento en una variedad de roles. Si bien un reencuentro con Can podría ser beneficioso, también podría percibirse como una estrategia para capitalizar la nostalgia de Erkencikus. Demet necesita seguir demostrando su versatilidad y capacidad para asumir roles desafiantes, y no simplemente ser vista como la compañera de Can Yaman. Para Demet, la clave está en elegir un proyecto que le permita mostrar nuevas facetas de su talento y que no la encasille en el papel de la chica de pájaro soñador. Necesita un rol que la desafíe actoralmente y que le permita diferenciarse de la imagen que el público tiene de ella. Otro factor importante a considerar es el tipo de proyectos en los que elijan trabajar. Si deciden colaborar en una comedia romántica similar a Erkencikus, las expectativas serían altísimas y la presión para recrear la magia de la serie original sería enorme. Los fans esperarían revivir las mismas emociones, la misma química, la misma conexión que los enamoró en Erkencikus. Cualquier desviación de esta fórmula podría ser vista como una decepción, lo que pondría en riesgo el éxito del proyecto. En cambio, si optan por un género diferente como un drama o una película de acción, podrían sorprender al público y demostrar su capacidad para reinventarse. Esta estrategia les permitiría romper con las expectativas y mostrar una faceta diferente de su talento, atrayendo a un público nuevo y consolidando su imagen como actores versátiles. La clave para que un reencuentro entre Can y Demet sea exitoso es que ambos estén de acuerdo en la visión del proyecto y que estén dispuestos a trabajar juntos de manera profesional y respetuosa. No se trata solo de explotar la nostalgia de los fans, sino de ofrecerles algo nuevo y emocionante que justifique su reunión en pantalla. Ambos deben tener claro qué quieren lograr con este proyecto y cómo quieren que sea percibido por el público. La comunicación y la colaboración son fundamentales para garantizar un ambiente de trabajo positivo y para crear un producto final de calidad. Además, es fundamental que sus respectivos equipos de management trabajen en conjunto para gestionar la atención mediática y evitar cualquier rumor o especulación que pueda dañar su imagen pública. La transparencia y la comunicación abierta con los fans son esenciales para mantener su confianza y apoyo. En la era de las redes sociales, es crucial controlar la narrativa y evitar que se difundan informaciones falsas o distorsionadas que puedan afectar negativamente la imagen de los actores y del proyecto. En resumen, el futuro de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, sea cual sea, sin duda tendrá un impacto en sus carreras. Si su relación es percibida como positiva y amistosa, podría generar un interés renovado y un impulso en la taquilla o en las plataformas de streaming. Si existieran rumores de tensiones o conflictos, podría tener el efecto contrario. La clave para que un reencuentro sea exitoso es que ambos estén de acuerdo en la visión del proyecto y que estén dispuestos a trabajar juntos de manera profesional y respetuosa. La elección del género, la gestión de la atención mediática y la comunicación con los fans son factores cruciales para determinar el éxito o el fracaso de un posible reencuentro entre Can y Demet. Pero al final del día, lo más importante es que tanto Can como Demet sean felices y estén satisfechos con sus propias trayectorias profesionales. Su talento y su dedicación son innegables, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos, independientemente de lo que depare el futuro de su relación. Ambos han demostrado ser capaces de superar obstáculos y de reinventarse a lo largo de sus carreras, y no dudo de que seguirán sorprendiéndonos con su talento y su profesionalismo. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Can Yaman y Demet Özdemir y el impacto que su relación podría tener en sus carreras.
Hemos explorado cómo la química en pantalla, la percepción pública y las decisiones profesionales pueden influir en el éxito o el fracaso de sus proyectos. También hemos hablado sobre la importancia de la transparencia y la comunicación abierta con los fans. Hemos analizado los posibles escenarios y las implicaciones que podrían tener en sus respectivas carreras. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet trabajar juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? ¿Creen que su relación personal influye en sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema y cómo ven el futuro de Khan y Demet. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Los quiero. Besos.